Saludo cordial. Mi nombre es Juan Pablo Cubides, estudiante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, Grupo 63, dictado por la doctora Gisela Espinosa, cátedra ofrecida por la Universidad La Gran Colombia, sede Bogotá. En el día de hoy, en colaboración con las compañeras Valentina Becerra, Karen Olarte, Diana Ospina y Lady Tatiana Gómez, desarrollamos un breve análisis acerca de los principios Unidroit. Así las cosas, me permito inicialmente hacer una mención acerca del preámbulo. En esencia, este preámbulo nos hace, en resumidas cuentas, una, una definición de que estos principios son aplicables cuando las partes así lo decían, por voluntad propia, y que lo plasmen en el contrato, por supuesto. O bien, cuando no expresen el deseo de otra aplicabilidad de otra norma. O sea, cuando no expresen otra fuente de derecho para aplicar en el desarrollo de su contrato, también es aplicable los principios Unidroit. Así las cosas, vamos a hablar del capítulo primero, las disposiciones generales. El artículo 1.1, que nos habla sobre la libertad de contratación, nos dice que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Sencillamente nos quiere decir que no existen restricciones para celebrar contratos entre partes internacionales y los comerciantes pueden ofrecer libremente sus productos o servicios y seleccionar libremente sus proveedores. Esto, por supuesto, bajo el marco de legalidad del objeto de contrato. Bien, en el artículo 1.2 nos habla sobre la libertad de forma. Nada de lo expresado en estos principios requiere que un contrato, declaración o acto alguno deba ser celebrado o probado conforme a una forma en particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. Hace mención a que para el desarrollo de los contratos no se requieren formalidades escritas. Esto con el fin de que el tráfico comercial se desarrolle de manera ágil y expedita, en consonancia con el proceso económico-social de globalización. Bien, el artículo 1.3 nos habla sobre el carácter vinculante de los contratos. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Esto puede conocerse también como el principio de pacta sunt servanda. Un ejemplo que puede tenerse en cuenta es sobre un caso que se presentó en Italia, sobre el cual el Tribunal de Milán, el Tribunal Arbitral de Milán, tuvo que decidir acerca de un conflicto entre un agente de distribución italiano y una empresa de mobiliarios de Estados Unidos. Cuando surgió el conflicto contractual, se, el tribunal se pronunció y citó este artículo diciendo pues que era de carácter vinculante y que por ende los principios Uniroid eran de carácter vinculante para las partes, pues las partes no habían elegido un marco normativo si era el de Estados Unidos o era el de Italia. Entonces el tribunal, como ya mencioné, se pronunció y aplicó los principios Unidroid. Bien, el artículo 1.4 es el que nos habla sobre las normas de carácter imperativo. Nos dice que los principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, supranacional o internacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado. En este artículo en particular cabe mencionar que los principios pertenecientes a este cuerpo normativo, todos los principios Unidroid, no restringen ni anulan ni modifican normas que resulten pertinentes al caso en particular. Artículo 1.5. Exclusión o modificación de los principios por las partes. El artículo 1.5 nos habla sobre la exclusión y modificación de los principios por las partes. Las partes pueden excluir la aplicación de estos principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, salvo pues que en ellos se disponga algo diferente, como puede ser por ejemplo el principio de buena fe, que lo veremos más adelante.
Las partes pueden excluir todos los principios o bien aplicar unos y no aplicar otros. Quiere decir esto que el cuerpo normativo es aplicable de forma parcial o completa. El artículo 1.6 nos habla acerca de la interpretación e integración de los principios. En la interpretación de estos principios se tendrá en cuenta su carácter internacional, así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación. Las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de estos principios, aunque no resueltas expresamente por ellos, se resolverán en lo posible según sus principios generales subyacentes. Bien, el artículo 1.7 nos habla sobre la buena fe y la lealtad negocial. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. Las partes no pueden excluir ni limitar este deber. En atención a lo mencionado anteriormente, cabe destacar que estos principios se aplican de manera similar, que digamos como se aplican, creería yo que en todos los contratos y en todas las legislaciones, por lo menos en Occidente. La buena fe entendida como esa confianza negocial inicial que deben a priori tener las partes contratantes, es lo que se entiende por buena fe. Ahora bien, íntimamente relacionada con esta se encuentra la lealtad negocial, que puede definirse como la contraprestación a la buena fe, pues no es más que el actuar de acuerdo a las normas, a las buenas costumbres, procurando el mayor beneficio, pero sin perjudicar a la contraparte firmante del negocio contractual. En ese sentido, es apenas lógico que las partes no puedan limitar o excluir este parámetro, y podría incluso decirse que es un principio universal en el mundo jurídico comercial, por lo que se puede concluir que es un principio que va más allá de lo expuesto en este corpus normativo. Bien, ahora vamos a conversar sobre el artículo 1.8, el comportamiento contradictorio o principio de venire contra factum proprium. Una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado o dado a entender a su contraparte y conforme el cual esta última ha actuado razonablemente. Lo anterior quiere decir que ninguna de las partes puede actuar de forma contradictoria a lo que ella misma ha pactado y aceptado contractualmente, pues se entiende, como es lógico, que su aprobación da fe de su capacidad para llevar a cabo lo pactado. En otras palabras, una parte no puede actuar contrariamente a sus... Esto sencillamente nos habla, palabras más, palabras menos, de la importancia de la coherencia negocial, donde yo no puedo, por ejemplo, mi empresa de celulares, no puede comprar más caro, un ejemplo, unos displays solo por dañar el negocio de mi contraparte. Quiere decir que nos señalan que hay que respetar la costumbre mercantil de los diferentes entes y sitios donde se genera el tráfico comercial y que estos, salvo que se exprese, no pueden ir en contravía de dichas costumbres. Bien, ahora vamos a hablar de la notificación. La surtirá efectos cuando llegue al ámbito o círculo de la persona a quien va dirigida. Cuando sea necesaria esta notificación se hará por cualquier medio apropiado según las circunstancias. A los fines del párrafo 2, se considera que una notificación llega al ámbito o círculo de una persona a quien va dirigida cuando es comunicada oralmente o entregada en su establecimiento o dirección postal. El principio de llegada tiene una significada importancia, ¿no? Que también es conocido así como el principio de llegada, ya que para las partes resulta fundamental determinar pues cuándo se tienen por aceptadas las comunicaciones, es decir, cuando el oferente eh, hace su oferta, valga la redundancia, al posible comprador. El comprador remite devolución, ¿cierto? Con notificación aceptando dicha oferta. Entonces, ¿qué sucede?
esta oferta se entiende aceptada en el momento en el que, no en el que lo lea, por ejemplo, el representante legal, no, sino en el momento en el que sea radicada o dada a conocer en el establecimiento comercial. Un ejemplo podría ser, como ya expliqué también, cuando yo hago una oferta y de compra, el vendedor me acepta, pero el vendedor me notifica, me llega la notificación a mí y después dice que no, que ya no es válida. En ese caso, el derecho me ampararía a mí toda vez que fui notificado. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño análisis muy breve porque realmente en este caso en concreto es muy certera la definición. Definiciones. Tribunal incluye un tribunal arbitral. Tribunal arbitral es este medio alternativo de solución de conflictos donde un tercero resuelve, según lo decían las partes, ya sea en derecho o en equidad, la litis que, que causa dicho enfrentamiento. Si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo como proveedor agricultor tengo un establecimiento de flores en Medellín, tengo un establecimiento de procesamiento de papas en Boyacá y yo firmo un contrato con una empresa norteamericana para la exportación de flores. En ese caso, el establecimiento se entenderá que es el de Medellín porque es el que más guarda relación estrecha con el negocio jurídico. Por supuesto, habida cuenta de que este ejemplo que di anteriormente se hace desde el supuesto de que no establecí un establecimiento principal. Bien, deudor o deudora es la parte a quien compete cumplir una obligación, es decir, para efectos del ejemplo, quien me compró las flores. Y acreedor o acreedora es el titular del derecho a reclamar su cumplimiento. En este caso sería mi empresa, que es la que tiene el saldo a favor. Podríamos invertir el caso, por ejemplo, si ellos me pagan por adelantado, entonces ellos ya se convertirían en acreedores y yo como deudor de la obligación de entregar. En este caso una obligación de hacer y dar. Bien. Modo de contar los plazos fijados por las partes. Los días feriados oficiales o no laborales que caigan dentro de un plazo fijado por las partes para el cumplimiento de un acto quedarán incluidos a los efectos de calcular dicho plazo. En todo caso, si el plazo expira en un día que se considera feriado oficial o no laborable en el lugar donde se encuentra el establecimiento de la parte que debe cumplir un acto, el plazo queda prorrogado hasta el día siguiente hábil a menos que las circunstancias indiquen lo contrario. El uso horario es el del lugar del establecimiento de la parte que fija el plazo, a menos que las circunstancias indiquen lo contrario. En este caso vamos a poner dos ejemplos. Primer ejemplo, yo firmo un contrato por X dinero con una empresa israelí, como ya mencioné, sobre la entrega de flores. Entonces, el plazo para que ellos me paguen es el día 20 de julio, que allá no es feriado y acá sí. Entonces, en ese caso, se tiene en cuenta por parte de ellos, por supuesto, que no es día hábil, por lo tanto debe ser el 20 de julio el día que me hagan ese pago. Ahora bien, voy a invertir el ejemplo para explicarlo de otra mejor manera. Ellos me pagaron, listo, y yo tengo que entregar el mismo 20 de julio porque se contó en un plazo de días corridos y precisamente el 20 de julio, y ese día aquí es feriado. Como yo soy el que tengo que entregar, entonces yo tengo plazo para efectuar dicha obligación hasta el día 21. Espero este video sea de suma utilidad para quienes quieran aclarar todo este tema de las disposiciones generales. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.